Miembros de la Gremial de Transportes de Encomiendas protestan contra nuevos aumentos tarifarios injustificados. Gobierno intentará diálogo con manifestantes del Comité de Desarrollo Campesino que convoca protestas para el miércoles y advierte del uso de la fuerza de ser necesario. La Universidad de San Carlos reforzará la seguridad interna ante la detención de 3 bandas de robamotos y automóviles en los parqueos del campus en la zona 12. Diputados acuerdan sesiones para el martes y jueves, pero no incluyeron la elección de la nueva junta directiva en agenda. Para convocar una reunión. En Noticias del Mundo, el gobierno de Venezuela y la oposición acuerdan el inicio de un diálogo el próximo domingo. Y en departamentales sigue acumulación de basura en las calles de Quetzaltenango y que en las autoridades se encuentren un acuerdo. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y William Poroj. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Diana, buenas tardes, bienvenida de nuevo. Gracias, poco a poco pasando ese problema que nos da los cambios de clima, pero qué bueno que ya estás con nosotros. Le damos la bienvenida, iniciamos de inmediato lunes 24 de octubre de 2016 y vamos rápidamente a las noticias. Gracias, William, y así comenzamos rápidamente, ya que decenas de personas en representación de la Gremial de Transportes y Encomiendas llegaron al Palacio Nacional a protestar contra los cobros que se hacen en aduanas. Por un lado, reclaman que la SAT ha hecho incrementos tarifarios sin ninguna justificación. Por el otro, señalan que continúan los cobros ilegales en las aduanas, así como la retención de paquetes por más de 15 días. Esta es la segunda protesta que se da en una semana en la que se pide la reducción de cobros por parte de la SAT. Esto es algo que todos los guatemaltecos sabemos que ha existido todo el tiempo, pero este año se han incrementado enormemente y ya no soportamos la situación. Por eso estamos denunciándolo públicamente para que el presidente tome acciones inmediatas y resuelva el asunto. ¿Por qué aquí al frente al Palacio y no frente a la SAT, por ejemplo? Porque el diálogo con ellos se ha agotado. Hemos platicado con ellos y no hemos hablado con el intendente, el superintendente, también con el ministro de Finanzas. Les hemos planteado nuestro descontento, cuál es la problemática que tenemos, cuáles son los abusos. Y respecto a la protesta de transportistas de encomiendas de Estados Unidos a Guatemala por supuestos cobros injustificados, la Superintendencia de Administración Tributaria aclaró cuáles son las características que se debe tener para exonerarse de impuestos. La Superintendencia de Administración Tributaria se pronunció ante los transportistas que hacen encomiendas de más de $500, lo que permite la ley sin impuestos. Esto al transportar grandes cantidades de artículos por vía marítima en su mayoría. Intendente de Aduanas informó que deja de ser para uso familiar y se vuelve comercial, lo que hacen muchas veces personas o empresas no registradas, las cuales invita a que se acerquen a las autoridades de la SAT para plantear posibles soluciones ante esta problemática. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Jorge Hernández. Y el Comité de Desarrollo Campesino CODECA ha anunciado que al menos 20 puntos a nivel nacional serán el centro de una protesta denominada Paro Nacional. El Ejecutivo se comprometió a disuadir los bloqueos, primero a través del diálogo y, de ser necesario, a través de la fuerza. Para este miércoles se tiene prevista una serie de protestas en al menos 20 puntos del país, aunque CODECA sostiene que se trata de un paro nacional movilizado, es decir, que ellos estarían en constante movimiento, no se descartan algunos bloqueos. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que ya se han tomado algunas medidas. Por un lado, que se sostiene todavía una mesa de diálogo con CODECA, sin embargo, todas las demandas que ellos hacen no son posibles de responder en estos momentos, pues algunas de ellas incluso dependen del legislativo. Por el otro, el vocero presidencial ha indicado que el día miércoles la primera medida será siempre el diálogo, pero que de llegar a ser necesario no descartan el uso de la fuerza por parte del Ministerio de Gobernación para dispersar bloqueos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Daniel Ramírez.
En otros temas, tras los allanamientos que se dieron el pasado viernes en las empresas de gas Zetagas, Tomsatagas y Tropigas, agentes de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público encontraron en una de las envasadoras en Villanueva 8 cilindros con menos peso, con un faltante incluso de 2 o hasta 3 libras. En la empresa Dagas se encontró un cilindro con peso faltante y se les acusa por el delito de especulación, por el aumento injustificado de los precios y por el delito de estafa en la entrega de los bienes. Se espera que los representantes de las empresas lleguen a rendir su primera declaración ante el juzgado. Se hizo por medio de muestreo, ¿verdad? Sacamos una cierta cantidad de cilindros. Fueron 40 cilindros los que fueron pesados, ¿verdad? Esto se hizo de lo que estaba llenando en la planta y de la misma forma de los cilindros que ya se encontraban a bordo de los camiones que los iban a transportar a los diferentes puntos de venta. Y en las últimas 3 semanas, 2 semisumergibles para el tráfico de droga han sido localizados en las costas de Guatemala. Uno tipo torpedo, es el primero de su clase que se incauta en nuestro país. En exclusiva le llevamos las imágenes en la historia sobre ambas naves. Entre septiembre y octubre de este año, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil incautó 2 semisumergibles construidos en el país. Son los primeros de su tipo en ser descubiertos. Una fuente cercana a ambas instituciones reveló que las 2 naves pertenecen a una misma organización criminal y que está siendo investigada. Hasta el momento, 4 semisumergibles han sido incautados en Guatemala, 2 en el mar y estos 2 últimos en tierra, reporta el Comando Naval del Pacífico del Ejército de Guatemala. El primer decomiso ocurrió en el 2009, a unos 175 kilómetros de las costas de Guatemala, y se calcula que llevaba 5 toneladas de cocaína. Sin embargo, solo se pudo rescatar un paquete, una fotografía y a los narcotraficantes. La embarcación se hundió en el fondo del mar. El segundo fue localizado en el 2010, con cerca de 10 toneladas de cocaína. Nos encontramos en el Comando Naval del Pacífico del Ejército de Guatemala y estamos en la parte de arriba de un semisumergible. Es el segundo localizado en Guatemala y que tiene una capacidad de transportar entre 5 y 10 toneladas de cocaína. Este fue localizado por parte de las Fuerzas del Mar del Ejército de Guatemala y en este caso hasta el momento se han localizado 4 en el territorio nacional. Ingresamos al acuático y observamos las áreas donde iba el motor y en donde viajaban los traficantes de droga. Está construido de fibra de vidrio. Un experto del Comando Naval del Pacífico describió el semisumergible, en el que pidió no salir en cámara por seguridad. Este semisumergible tiene 3 espacios. El que estamos filmando ahora es el espacio destinado para transportar la droga. Se estima que en un promedio puede ser de 5 a 10 toneladas de carga. Tiene a la mitad del semisumergible el espacio donde viene la tripulación, que son de 2 a 3 personas. Y el tercer espacio, que es donde viene el motor que le da la propulsión. Los 3 espacios son completamente aislados uno del otro para poder garantizar la estanqueidad de la embarcación y que pueda navegar parcialmente hundida para que sea menos detectable. El tercer semisumergible es el primero que se localiza en construcción en el territorio nacional. Este se localizó en Aldea Las Lisas, Chiquimulía, el 24 de septiembre del 2016. Como podemos observar, está hecho de fibra de vidrio y nos vamos a acercar un poco para que ustedes también puedan observar de qué se trata. Y es que se cree que este estaba en construcción, o más bien está en construcción para transportar droga. En él podrían caber hasta 10 toneladas de cocaína. Como podemos observar, aún no estaba concluido, todavía están las piezas en lo que es este semisumergible. Los semisumergibles son utilizados para transportar droga. El experto del ejército indicó que la mayoría trasladan droga una sola vez, debido a que luego del viaje se pierden. Los semisumergibles son de difícil detección, ya que van escondidos en el agua. Relató que entre las dificultades es que por las leyes establecidas en el mar muchas veces les toca rescatar a los narcotraficantes como náufragos. Un sumergible, pensaría yo que unos 2-3 minutos tarda en hundirse, no más que eso,
porque hoy día traen ese dispositivo de seguridad para abrir una válvula de fondo y que el barco por su mismo peso ingrese la mayor cantidad de agua posible en el menor tiempo, para que las fuerzas de seguridad cuando lleguen no puedan tener la evidencia que necesitan para judicializar el caso. El cuarto en ser localizado es este semisumergible tipo torpedo. Por su forma física, fue localizado por el Ministerio Público y la Policía en la aldea Buenavista, Bahía del Sol, Iztapa, Escuintla, el 13 de octubre pasado. También se incautó una lancha y 2 camionetas. El torpedo, construido de hierro, tiene casi 6 metros de largo y utiliza un motor de automóvil, un tanque de gasolina y el espacio para trasladar la droga. Ventajas tal vez que su detección es más difícil por ser muy pequeño y que tal vez solo es una persona la que lo lleva hacia su lugar de destino. Es muy difícil decir si él fue utilizado o no, más pareciera que estaba en proceso de reparación para poderlo utilizar. La localización de los semisumergibles comenzaron en Colombia en la década de 1990. La mayor parte de droga que pasa por Guatemala proviene de Colombia y Ecuador. Su destino final es Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Corte comercial y más adelante, Universidad de San Carlos reforzará la seguridad interna ante la detección de 3 bandas que roban motos y automóviles en los parqueos del campus central. Además, diputados acuerdan sesiones para el martes y jueves, pero no incluyen la elección de la nueva junta directiva. Regresamos en breve.